Hay pueblos que intentan olvidarse de su pasado, y luego está este, un lugar donde durante siglos ocurrió algo que cualquiera hubiera considerado una condena. Imagínate que para alguien que fuese raro utilizaran el nombre de tu pueblo como un insulto. Imagina que el pueblo donde creciste fuera motivo de burla, y crecieras escuchando que allí vivían brujos y que nadie alrededor quisiera acercarse a tu pueblo, y que esa fama permaneciera generación tras generación. Eso fue exactamente lo que ocurrió en este lugar, un lugar que se encuentra perdido entre las montañas de la Alpujarra Granadina. Pero esta no es una historia de hechizos, brujería ni magia, sino más bien la historia de un pueblo que prácticamente estaba condenado al olvido y que ideó algo bastante ingenioso y que curiosamente le funcionó. Hoy en día miles de personas viajan hasta aquí a lo largo del año para visitar este sitio. Todos vienen por lo mismo, las leyendas, las historias, las brujas, las esculturas, pero lo que la mayoría de gente no sabe es que hace unas décadas este sitio ni siquiera existía tal y como lo conocemos. El turismo aquí era prácticamente inexistente, la agricultura ya no era lo que era antes y el sitio prácticamente estaba en decadencia. Como ocurrió en casi toda España, en la segunda mitad del siglo XX prácticamente todo el mundo se iba. Primero a la ciudad de Granada, luego a Málaga, Barcelona, Madrid e incluso al extranjero. Las escuelas perdían alumnos, las casas cerraban, las calles empezaron a quedarse vacías. Y cuanto menos gente quedaba, más difícil era imaginar un futuro. Pero esto no era un problema solo de ellos, ya que es lo que conocemos hoy en día como la España vacía. Y es algo que ocurrió en todo el país, pero sin embargo en este pueblo tenían algo más. Y es que se estaban ganando una mala reputación. Pero ¿por qué este pueblo? De tantos pueblos que hay, ¿por qué este en concreto fue el pueblo de las brujas? Para entender esto nos tenemos que remontar unos 450 años atrás, justo uno de los momentos más duros de la historia de Andalucía. En 1568 estalló la rebelión de las Alpujarras. Los moriscos se levantaron contra la corona de Felipe II y tras meses de enfrentamientos muchos fueron expulsados. Numerosos pueblos quedaron casi vacíos, entre ellos Soportújar. Para repoblar la zona, la corona trajo familias de distintas regiones de España: Castilla, León, Extremadura, Asturias e incluso Galicia. Con ellas llegaron nuevas costumbres, creencias y relatos populares transmitidos de generación en generación. Aunque no existe ninguna prueba de que las leyendas de estos lugares fueran el origen de la fama, los vecinos llevan siglos contando otra historia, una leyenda inquietante que acabaría marcando para siempre el destino del pueblo. Hay una diferencia grande entre la historia y las historias. La historia cuenta aquello que ocurrió. Sin embargo, las historias cuentan aquello que la gente cree que ocurrió. Pero en ocasiones, las historias suelen tener tanto poder como los propios hechos. Y ese es el caso que ocurrió aquí, en Soportújar. Con el paso de los siglos, Soportújar comenzó a ganar una extraña reputación. Los pueblos vecinos decían que allí vivían personas que conocían plantas medicinales, preparaban remedios naturales y recogían hierbas en la montaña antes del amanecer. Hoy sabemos que esas prácticas formaban parte de la sabiduría popular, pero hace 400 años, en una Europa dominada por la superstición, la diferencia entre una curandera y una bruja era muy difícil de distinguir. Lo curioso es que en este sitio la fama nunca llegó a traducirse como un gran proceso inquisitorial, como en otras provincias de España, como fue por ejemplo Zugarramurdi. No hay pruebas de que Soportújar viviera una persecución masiva de brujas. Lo que sí sobrevivió fue algo mucho más difícil de combatir: su reputación. Porque una vez que un pueblo adquiere una fama, es imposible de quitársela. Durante años, los vecinos de Soportújar escucharon cómo toda la gente de alrededor hablaban de ellos en tono de burla y hablaban sobre todo de las brujas de Soportújar. Y mucha gente lo hablaba en un tono de humor, pero había otras que se tomaban bastante en serio. Y es así como todas esas leyendas formaron parte de la identidad de este lugar. Era una de esas historias que nadie podía demostrar, pero que todo el mundo conocía. Con el tiempo, la leyenda iba creciendo. Cada generación iba añadiendo un detalle nuevo. Se hablaba de reuniones nocturnas, de mujeres que reconocían todos los tipos de plantas, espíritus que recorrían la montaña, de cuevas donde, según la población de aquel entonces, se preparaban pócimas y pociones. No importa si todas estas historias ocurrieron o no realmente. Lo importante es que la gente se lo creía. Cuando suficientes personas creen una historia durante siglos, esa historia acaba formando parte del paisaje. Un buen ejemplo es esta cueva de aquí.
Hoy se conoce como la Cueva del Ojo de la Bruja. Su interior apenas deja pasar la luz, el silencio es absoluto. La tradición popular asegura que aquí se reunían las brujas para preparar sus hechizos aprovechando el agua que descendía de Sierra Nevada. No existe ninguna evidencia histórica que confirme este relato, pero tampoco hace falta, porque el valor de este lugar nunca estuvo en demostrar la leyenda, está en entender por qué la leyenda sobrevivió durante tanto tiempo. Lo mismo ocurre con muchas otras historias de este pueblo, y es que no todas hablaban en sí de la brujería, sino era más el miedo que tenía la gente de alrededor. Era todo lo que generaba desconfianza, ese conocimiento acerca de las plantas, los remedios tradicionales, la montaña cubierta de neblina, el aislamiento, la oscuridad. Todo eso provocaba que creciera la imaginación de los que vivían alrededor, y ese miedo que generaba era el causante de todas las historias que se inventaban sobre este sitio. Con el paso del tiempo ocurrió algo, y es que las leyendas permanecieron, pero el pueblo desapareció. Mientras que la fama seguía creciendo y creciendo, los habitantes, al contrario, iban disminuyendo. Y para finales del siglo XX, tan solo quedaban unos 200 vecinos en la zona. Muchos jóvenes se habían marchado, algunas casas ya estaban vacías, el turismo apenas existía y las oportunidades eran cada vez menores. Entonces llegó una pregunta que cambiaría absolutamente todo. ¿Qué haces cuando tienes una etiqueta durante 400 años intentando quitártela, pero no lo consigues? Quizá la respuesta no sea seguir huyendo, porque al final de los años 90, los vecinos de este pueblo aprendieron algo que transformaría para siempre el destino de este pequeño pueblo. Y si dejaban de huir de esa etiqueta que todo el mundo le estaba poniendo, intentaban adaptarse a ella. Y si se convertían en lo que es a día de hoy, el pueblo de las brujas. Hay una frase que dice que no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes decidir qué hacer con ello. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Durante siglos, la palabra bruja se había convertido en una carga, algo de lo que defenderse, explicar, que negar, pero a finales del siglo XX, cuando el pueblo luchaba por sobrevivir, algunos vecinos empezaron a hacerse una pregunta completamente diferente. ¿Y si el problema también era la solución? Este lugar no podía competir contra la Costa del Sol ni contra Sierra Nevada. Sin embargo, tenía algo que muchos otros lugares no tienen, y es una historia. Ya fuera real o falsa, seguía siendo una historia que podía atraer a cientos de personas y que ningún otro lugar tenía algo parecido. Así que, como es algo que podía llamar la atención de todo el mundo, decidieron seguir creando esa historia. De aquí a finales de años voy a tener 1000 seguidores en YouTube. Bueno, no sé si será verdad o mentira, pero ojalá que sí. No fue una transformación de la noche a la mañana, ni tampoco fue una campaña millonaria que se llevó a cabo en unos despachos. Fue un proyecto que fue creciendo poco a poco. Se llevó a cabo con la participación del ayuntamiento, de artesanos, sobre todo de artistas y de los vecinos del pueblo, que entendieron que esta podría ser la última oportunidad que tenían para mantener vivo al pueblo. Así nació el llamado Proyecto Embrujo. No consistía únicamente en decorar las calles, la idea era mucho más ambiciosa que eso. Quería que el visitante se sintiera como si entrase dentro de una historia. Y esto no es un parque temático, sino un pueblo donde cada rincón pareciera esconder un secreto. Y eso empieza nada más entrar al pueblo, porque lo primero que nos encontramos no es una oficina de turismo, un cartel convencional, sino que aparece una cabeza saliendo de una roca. Sus ojos parecen seguirte mientras avanzas. Es Baba Yaga, un personaje de la mitología eslava. Y aquí conviene aclarar algo muy importante, y es que Baba Yaga no formaba parte de las leyendas tradicionales de Soportújar, forma parte de ese universo fantástico que el pueblo ha ido construyendo a lo largo de los años. Y precisamente por eso este pueblo resulta tan interesante, porque Soportújar nunca intentó reconstruir exactamente el pasado. Lo que hizo fue crear una especie de leyenda basándose en todas esas historias que la gente creó a lo largo de los años. A partir de ahí entiendes que todo está hecho para contar un relato. En este pueblo no necesitas un mapa, sino que el pueblo en sí ya te está guiando. Una escultura aparece donde menos te lo esperas, de repente encuentras una escoba, un dragón, un caldero, una araña gigante impresionante, y poco a poco dejas de simplemente ir recorriendo calles y estar dentro de un escenario. Uno de los lugares más fotografiados es el Gran Caldero, donde podemos encontrar un par de estatuas de tamaño real de 2 brujas haciendo una pócima en un caldero. Normalmente esto es una fuente que debería estar echando agua, incluso si no recuerdo mal creo que de aquí dentro también sale agua. Sin embargo, supongo que por la época en la que estamos o porque es época de sequía, no lo sé bien, ahora mismo no está echando. Y este lugar no representa ninguna historia en concreto, sino que es simplemente un acto en lo que se convirtió el pueblo a través de todas estas historias y que marca un inicio en lo que es la historia real de este pueblo.
ahora nos encontramos con otro sitio increíble, calle Zanjilla. Esta es la calle más estrecha de toda España. Y como podemos ver, donde me encuentro ahora es que entro de frente, pero con un palmo de mano prácticamente a cada lado de mi cuerpo. Según qué persona incluso podría tener problemas para pasar por aquí. Y el motivo de esta calle es que está construida pensada igual que el resto de pueblos de la Alpujarra. Y es que aquí en la montaña hace demasiado calor y está pensado para que aporte sombra a lo largo de toda la calle. Sin embargo, como todos los sitios de este lugar, tiene una historia completamente diferente. Y es que ya sabemos que la gente se inventa todo tipo de historias y, cómo no, en este pueblo con más motivo. Así que las historias cuentan de que este sitio es tan estrecho porque los espíritus solamente pueden caminar de frente y no de lado. Entonces era como una forma de evitar que pasaran por aquí. Y si os preguntáis si esta historia es real, pues muy probablemente no. Pero la pregunta no es si es real, la pregunta es ¿qué sería de este pueblo sin las historias como las de esta calle? Y entonces ocurre algo curioso. Entras aquí y empiezas a buscar esculturas y sin embargo terminas buscando todo tipo de detalles. Una puerta antigua, una ventana, una inscripción, símbolos. Te das cuenta de que el verdadero atractivo del pueblo no son las figuras en sí, es el juego. Eso que te lleva a estar dando vueltas por el pueblo buscando en cada rincón a ver dónde puede haber un nuevo detalle. Y eso te cambia completamente la experiencia porque ya no estás visitando un lugar, estás participando en él. Lo que parecía una apuesta arriesgada empezó a dar resultados. Cada visitante hacía fotografías, las compartía, las enseñaba a familiares y amigos. La fama del pueblo empezó a crecer, primero por Andalucía, después por toda España y poco a poco comenzaron a llegar miles de personas cada año. Restaurantes, casas rurales, pequeños comercios, nuevos negocios. La economía empezó a moverse de nuevo. No resolvió todos los problemas de despoblación, pero sí que consiguió algo que parecía impensable. Volvió a colocar a Soportújar en los mapas y logró traer a tantos visitantes que hoy en día es un lugar turístico. Bueno, estoy aquí con mi pareja y acabamos de entrar en una tienda de estas típicas de regalo porque aquí hay un montón, lógicamente es un sitio muy turístico. Y he de decir que yo no creo en este tipo de cosas, pero hemos comprado un incienso que es para mi madre porque yo no sé si mi madre es la única de España o le pasa a todas, pero le encanta todo lo que sea relacionado con inciensos, energías y cosas así. Y aquí mi pareja ha visto una pulsera que le ha gustado mucho, que era típica pulsera que pone que no sé qué para anular malas energías y tal. Y la señora que nos la ha vendido, no he podido grabar mientras lo explicaba, pero nos ha dado como algo muy detallado que hay que hacer con la pulsera. Como que tengo que venirme aquí a lavarla al río que hay justo donde está la bruja de Baba Yaga, porque supuestamente hay que lavarla en un río. Después de lavarla en el río, tengo que ponérmela solamente en la mano izquierda. Aquí está la pulsera que ya he estado tocando ella, así que esto no me serviría porque técnicamente solo debo tocarla yo. Pero en teoría no debería de pasar nada porque como la vamos a lavar ahora no hay ningún tipo de problema. Así que se supone que la cosa es lavarla en un río, solamente llevarla a la mano izquierda y no la puede tocar nadie que no sea yo o alguien cercano a mí. Supongo que en este caso ella, como es mi pareja, sí que estaría permitido porque me ha dicho, bueno, mi pareja, mi madre y cosas así sí que podría. Cada luna llena, la noche antes, tengo que poner la pulsera en la ventana de casa y antes de que salga el sol tengo que recogerla de nuevo y eso, lo de lavarla en un río cada cierto tiempo o en caso de no tener un río cerca, poner un incienso justo al lado de la pulsera hasta que el incienso se agote por completo. Como ya digo, yo no soy de creer en estas cosas, pero ya que me he comprado la pulsera y ya que estamos en este pueblo que habla tanto de tradiciones y culturas y tal, pues vamos a hacerlo. Y bueno, ahora seguramente escucharéis muchísima agua. Tengo aquí la pulsera en cuestión. Han dicho que es en la mano izquierda, por lo tanto el reloj que tengo aquí ya me lo voy a ir quitando. Así que lavo la pulsera en el río. En teoría ya está purificada y ahora en la mano izquierda. Así que ya tengo la pulsera por aquí y en teoría nadie que no se acerca a mí no debería tocármela. Y supuestamente tengo que hacer eso de cada un mes lavarla en el río o ponerla en la ventana bajo la luna, pero eso ya lo iremos viendo. Cuando vienes aquí te piensas que vas a descubrir un poblado de brujas y al final descubres que es todo lo contrario, que probablemente esas historias ni siquiera fueron reales. Y es que esa es la gracia de este sitio, que se creó en base a todas las historias que se contaron. Y hay un montón de pueblos bonitos en España, en Andalucía, muchos lugares impresionantes que visitar, pero creo que ninguno llega a tener una historia como es la de este sitio. Creo que por esa misma razón es importante saber que las historias de los sitios no siempre tienen por qué ser verdad, pero al final te acaban contando el por qué se creó ese lugar. A mí este sitio me ha parecido bastante curioso, sobre todo el hecho de la historia que hay detrás y no solo lo turístico del pueblo. Y espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros y lo dejo por aquí. Muchas gracias por acompañarme en otra aventura más. Nos vemos en la próxima. Chao.